Glenwood era uno de esos pequeños pueblos provincianos donde todos se conocían. Allí todo era acogedor, estable y predecible. Los fines de semana, los habitantes se reunían en la única cafetería de la calle principal, intercambiando las últimas noticias que viajaban de boca en boca más rápido de lo que cualquier periódico podría imprimir. La vida en Glenwood era sencilla, casi suspendida en el tiempo, pero no para todos. Isabel Raines creció en ese pueblo, pero nunca sintió que le pertenecía. Soñaba con grandes oportunidades, con un mundo donde sus ideas cobraran vida en forma de exquisitos interiores y proyectos grandiosos. Sabía que para lograrlo, tendría que dejar Glenwood atrás. Desde su adolescencia, pasaba las noches hojeando revistas de arquitectura, diseñando sus propios bocetos y soñando con estudiar en la capital. Y cuando logró obtener una beca en una prestigiosa universidad, no dudó ni un segundo. Su amiga, Vanessa Holt, en cambio, siempre consideró que Glenwood era su hogar. No tenía grandes ambiciones, pero siempre estuvo al lado de Isabel, apoyándola y escuchando sus interminables conversaciones sobre el futuro. No protestaba cuando su amiga hablaba de conquistar el mundo del diseño, aunque en el fondo no entendía por qué alguien querría dejar lo que ya tenía. Vanessa se quedó en la ciudad, trabajando como camarera en la misma cafetería donde los habitantes compartían chismes. Se convencía a sí misma de que su momento aún llegaría. Pasaron varios años. Isabel regresó, pero ya no era la misma. Su regreso fue un acontecimiento. Había cambiado. Era más segura, más elegante. Su ropa, sus modales, incluso su forma de caminar, eran diferentes de la joven que una vez soñó con una vida mejor. Ya no solo soñaba, ahora la vivía. Había conseguido un empleo en una prestigiosa agencia de diseño, y su primer gran proyecto, la renovación de un nuevo hotel en la capital, era su oportunidad para demostrar su talento. Para ella, Glenwood era solo una escala temporal, un refugio donde recargar energías antes del próximo salto. Quería reencontrarse con viejos conocidos, visitar lugares familiares, pero no tenía intención de quedarse. El reencuentro con Vanessa fue cálido, pero extraño. Isabel hablaba de su trabajo, de sus nuevos contactos, de las oportunidades que se abrían ante ella. Compartía todo sin darse cuenta de cómo cambiaba la expresión en el rostro de su amiga. Al principio, Vanessa intentó alegrarse sinceramente, pero algo dentro de ella se encogía. Era un sentimiento extraño, inesperado. Cuanto más hablaba Isabel sobre su vida exitosa, más sentía Vanessa que entre ellas se erigía un muro invisible. Antes estaban en el mismo nivel, pero ahora una se había quedado en el mismo lugar, mientras que la otra había avanzado demasiado lejos. La envidia nació lentamente, primero como un leve descontento, la idea de que Isabel vivía la vida que podría haber sido suya. Pero con cada día que pasaba ese pensamiento se hacía más fuerte, más real. Y cuando Isabel anunció que pronto regresaría a la capital, Vanessa sintió un vacío extraño. No era solo la sensación de perder a una amiga, era algo más profundo. Esa noche, cuando se quedó sola, por primera vez se sorprendió a sí misma pensando, ¿y si todo hubiera sido diferente? ¿Y si ella hubiera estado en el lugar de Isabel? Isabel no tenía grandes planes para aquella noche, pero el destino, al parecer, ya había escrito otro guión para ella. Se encontraba en el vestíbulo de un lujoso hotel, donde se llevaría a cabo la presentación de su primer gran proyecto. La luz de las lámparas de cristal se reflejaba en los altos ventanales, y en la sala reinaba una atmósfera de elegancia y expectación. Los invitados hablaban en voz baja, con copas de champán en las manos, y entre la multitud se movía Isabel, segura, elegante, inspirada. Había trabajado en ese proyecto durante meses, puliendo cada detalle, y ahora llegaba el momento en que su trabajo sería visto por personas influyentes. Fue entonces cuando lo notó. Un hombre que no solo miraba su obra, sino que la analizaba con la mirada,
como si intentara descifrar sus pensamientos. Andrew Carlyle. Su nombre era conocido en el mundo de la arquitectura. Reconocido, ambicioso, con una reputación impecable. Un hombre capaz de detectar el talento y aprovecharlo al máximo. Se acercó, recorrió con la vista los materiales de presentación y, de manera casual, comentó que su estilo transmitía la sensación de haber nacido para ello. No hubo halago en sus palabras, y precisamente por eso la impactaron más que cualquier elogio formal. Conversaron durante largo rato sobre diseño, nuevas tendencias, la arquitectura del futuro. Sus ideas eran audaces, sus palabras convincentes, y su mirada tenía esa intensidad capaz de derribar cualquier inseguridad. Cuando la noche llegaba a su fin, Andrew le propuso continuar la conversación al día siguiente, e Isabel aceptó sin dudarlo. Se volvieron a encontrar, y aquella reunión se convirtió en el inicio de algo más. Le ofreció unirse a un nuevo proyecto, y ella sintió que era su oportunidad, el siguiente paso en la vida que tanto había construido. Pero esta vez era diferente. Ahora tenía a su lado a alguien que no solo la entendía, sino que veía en ella un potencial que ni siquiera ella misma había terminado de descubrir. Vanessa se enteró de Andrew por casualidad, hojeando las redes sociales. Al ver la foto de Isabel con aquel hombre, sintió como algo ardiente se agitaba en su pecho. No era solo el éxito de su amiga, ni un nuevo avance en su carrera. Era otra historia. Vanessa no podía apartar la vista de la pantalla, observando la expresión en el rostro de Isabel, una que recordaba desde la infancia, pero que ahora estaba complementada con algo nuevo, algo que ella nunca había tenido. Y por primera vez, en todo ese tiempo, comprendió que no solo envidiaba a Isabel, quería ocupar su lugar. Vanessa no podía competir con Isabel en el ámbito profesional, ni replicar su camino, pero eso no significaba que no pudiera cambiar el rumbo del juego. Siempre había sabido leer a las personas, detectar sus puntos débiles, sus emociones, sus dudas, y esta vez decidió utilizar ese don para introducirse poco a poco en la vida de Andrew. Empezó con lo más sencillo, la observación. Registraba cada uno de sus gestos, sus palabras, la expresión de su rostro cuando estaba junto a Isabel. Analizaba, buscaba fisuras en su relación, esperó pacientemente el momento en que apareciera la primera grieta. No necesitaba apresurarse, solo debía estar atenta al instante en que surgiera la más mínima fragilidad. Provocó un encuentro casual. Se acercó a él en una cafetería, le dirigió unas palabras con naturalidad, como si fuera una conversación inofensiva, y luego repitió la coincidencia una y otra vez, hasta que aquellas casualidades comenzaron a parecer inevitables. Se convirtió en la persona que escuchaba con atención, que comprendía sin necesidad de explicaciones, que brindaba apoyo en medio del caos. Hablaba con calma, con seguridad, proyectando la imagen de alguien que simplemente estaba ahí, sin exigencias, sin reclamos, siempre dispuesta a escuchar. Mientras tanto, encontró lo que podía convertirse en su arma principal. Por accidente o quizás por destino, descubrió algo que Isabel preferiría no recordar jamás. Un viejo secreto enterrado en el pasado. Una maniobra financiera en la que estuvo involucrada durante sus años de estudiante. Era una de esas situaciones en las que una joven ambiciosa comete un error sin prever sus consecuencias, cuando un paso en falso puede convertirse en el inicio de una catástrofe. En su momento todo quedó en nada, nadie pudo probar nada. La investigación se desvaneció y Isabel creyó que ese episodio quedaría olvidado para siempre. Pero Vanessa pensaba diferente. Con meticulosidad, recopiló todo lo que pudo encontrar. Artículos, documentos financieros, fragmentos de antiguas investigaciones. Esperó. Sabía que el momento debía ser perfecto, que un solo movimiento en falso podría arruinar su plan. Observó con paciencia hasta que detectó el primer indicio de tensión entre Isabel y Andrew, hasta que percibió la primera sombra de duda en él, el primer resquicio en su confianza. No tenía que inventar nada, no tenía que mentir, solo debía presentar la verdad de manera que se convirtiera en un arma.
Cuando llegó el momento, Vanessa actuó con frialdad. Preparó una carta anónima, organizó los documentos de manera que resultaran irrefutables y se aseguró de que la información tuviera el impacto deseado. Sabía que si Andrew se enteraba no por Isabel, sino de forma inesperada, si la verdad le caía encima como una avalancha, su confianza en ella se desmoronaría. Selló el sobre y lo envió a su destino, y cuando la carta emprendió su camino hacia lo inevitable, Vanessa permitió que una leve sonrisa asomara en sus labios. Este era solo el primer paso, pero ya sabía que sería definitivo. La carta anónima llegó a las manos de Andrew de manera inesperada, entre la correspondencia habitual que hojeaba sin demasiado interés, hasta que su mirada se detuvo en algo inusual. Un sobre sin remitente, cuidadosamente sellado, como si su autor no quisiera dejar rastro alguno. Rasgó el papel, sacó varias hojas, y mientras sus ojos recorrían las líneas, sintió como algo se enfriaba dentro de él. Documentos, artículos, extractos financieros. Todo parecía demasiado real para ser una falsificación. Allí estaba escrito con claridad el nombre de Isabelle Raines, su implicación en una estafa estudiantil, el esquema con el que se habían desviado fondos, incluso registros de una investigación que nunca llegó a juicio. Volvió a leer, buscando una explicación, una fisura, un motivo para convencerse de que era una mentira. Pero todo encajaba. En su mente se encendieron recuerdos de sus conversaciones, de sus palabras sobre la honestidad, la pureza de las intenciones, la idea de que su trabajo se basaba en la confianza. De repente, le pareció que no la conocía en absoluto. Isabel notó el cambio en su comportamiento casi de inmediato. Al principio, eran solo pequeños detalles. Su mirada se volvió más dura. Las pausas entre sus frases se alargaban. Su actitud se tornó distante, como si una barrera invisible creciera entre ellos. Ya no le hablaba como antes. Sus abrazos se hicieron menos frecuentes, sus pensamientos se volvieron inaccesibles. Ella intentó entender qué estaba ocurriendo, pero la respuesta no vino de él, sino en forma de la misma carta que, sin pronunciar palabra, dejó sobre la mesa frente a ella. Tomó los papeles y mientras leía, sus dedos se crisparon hasta arrugar el papel. Su respiración se volvió irregular. Su corazón se aceleró. Levantó la mirada hacia Andrew, pero su expresión era fría, desconocida. Es cierto. Su voz era firme, carente de emoción. Quiso explicarse, decirle que había ocurrido hacía mucho tiempo, que no obtuvo ningún beneficio de ello, que fue un error de juventud, que nunca imaginó que aquello volvería a perseguirla. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Él permaneció en silencio, y después de un instante, se levantó, como si entre ellos ya no quedara nada. Ella intentó tocar su mano, pero él se apartó. Necesito tiempo para pensar. Sonó como una sentencia. Los días siguientes fueron los peores de su vida. Andrew la evitaba. No respondía a sus llamadas. Pasaba largas horas en el trabajo y no regresaba a casa. Cada una de esas señales la despedazaba poco a poco. Sentía cómo lo perdía, como todo lo que habían construido se derrumbaba bajo el peso de un pasado que creía haber enterrado. Y en ese preciso momento, Vanessa apareció. Estuvo allí cuando Andrew se hundió en sus pensamientos. Lo escuchó, lo apoyó, escogió las palabras adecuadas, utilizó el tono preciso para brindarle una sensación de seguridad. Y él no se dio cuenta de cómo comenzó a confiar en ella más que en Isabel. No se percató de que la traición ya había ocurrido. La ruptura era inevitable, como una tormenta que ya se había posado sobre la ciudad, esperando solo el momento en que estallara el primer vendaval. Andrew ya no podía confiar en Isabel. Cada conversación terminaba en un mutismo cargado de incomprensión. Cada mirada suya le parecía una excusa. Cada gesto, un intento de ocultar lo que ya era evidente. No gritó,
No hizo escenas, simplemente empacó sus cosas y se fue, dejando atrás un apartamento que aún conservaba el aroma de su vida juntos, pero que de repente parecía vacío, como si hubiera sido saqueado. Isabel se quedó sentada en el sofá, escuchando el sonido de la puerta cerrándose, sin poder obligarse a detenerlo, porque sabía que era inútil. Había perdido. Vanessa esperó. Sabía que ese momento llegaría, que cuando Andrew se quedara a solas con sus dudas, cuando la decepción fuera su única compañía, ella estaría allí. No se apresuró, no forzó las circunstancias, simplemente apareció en el momento y lugar adecuados, como si el destino la hubiera guiado hasta él. Se encontraron en la ciudad, conversaron. Ella lo escuchó, lo apoyó. Encontró las palabras que no sonaban falsas. No criticó a Isabel, no impuso su opinión, simplemente le ofreció lo que él necesitaba en ese momento, la sensación de que alguien comprendía su dolor. Pasó una semana, luego otra, y pronto comenzaron a surgir rumores. Glenwood era un pueblo pequeño, y la gente no tardó en notar que Andrew pasaba cada vez más tiempo con Vanessa, que cenaban juntos en restaurantes, que ella le tocaba la mano por más tiempo del que lo haría una simple conocida, que sus miradas ya no eran solo amistosas. Para Isabel, aquello fue el golpe final. Ya había perdido a Andrew, pero ahora también perdía incluso el derecho a sus recuerdos, porque su lugar había sido ocupado por otra. Los observaba desde la distancia, veía cómo reían, cómo Vanessa lo tomaba del brazo, cómo entraba en su vida como si siempre hubiera pertenecido allí. Pero Vanessa no entendió lo principal. Había ganado demasiado fácil. Isabel no era alguien que aceptara la derrota en silencio. No era alguien que desapareciera sin dejar rastro. Sabía que ya no le quedaba nada, salvo una cosa: el deseo de justicia. Y si la vida había decidido destrozar sus sueños, entonces no permitiría que Vanessa disfrutara de lo que le había arrebatado de manera tan vil. Comenzó a prepararse. Primero, fue solo un pensamiento fugaz. Luego echó raíces, creció, se convirtió en un plan. No sabía aún cómo sucedería, pero sabía que no podía permitir que vivieran felices. Vanessa había cometido un error fatal al pensar que había ganado. La boda de Vanessa y Andrew se convirtió en el evento del año en Glenwood. Nunca antes la ciudad había visto un despliegue de lujo semejante. Los invitados llegaban a la mansión de la familia Carlyle con admiración, deslumbrados por la elegancia de la organización y la perfección de cada detalle de la ceremonia. Pero Vanessa sabía que lo más importante ya lo había conseguido. No solo al hombre que siempre había deseado, sino también el estatus, el respeto, la sensación de una victoria absoluta. Había recorrido un largo camino hasta llegar allí, paso a paso, maniobra tras maniobra, y ahora, vestida con un lujoso vestido blanco, rodeada de miradas de admiración, junto al hombre que alguna vez había sido de Isabel, sentía que lo tenía todo. La ceremonia comenzó. El sacerdote pronunció las primeras palabras y el salón quedó sumido en un silencio solemne. Pero entonces, de repente, las puertas se abrieron y ella apareció. Isabel entró con paso firme, sin mirar a los invitados, como si nadie más existiera en la sala excepto una sola persona: el hombre que estaba frente al altar, sosteniendo la mano de la mujer que le había robado su vida. Vanessa se quedó helada. Sus dedos se aferraron al ramo de flores. Su corazón latió con fuerza. Todos los presentes observaron a Isabel, pero ella no tenía prisa por hablar, no tenía prisa por explicar. Su calma era más aterradora que cualquier palabra. Su mirada era fría, como si el veredicto ya estuviera dictado. Se acercó despacio, hasta que la distancia entre ellas desapareció por completo, y por primera vez desde que todo comenzó, Vanessa sintió que había perdido. Todas sus victorias, todas sus estrategias, todas sus mentiras no significaban nada, porque su verdadera batalla apenas comenzaba. Isabel le sacó lentamente un pequeño estuche. Hizo un leve chasquido con la cerradura.
y dentro de él descansaba una fina ampolla de cristal. El líquido en su interior brillaba bajo la luz. Los invitados contuvieron la respiración, sin comprender lo que estaba sucediendo. Isabel sostuvo la ampolla por un momento y luego la dejó caer. El cristal se rompió en 1000 pedazos contra el suelo, provocando una oleada de inquietud en la sala. En cuestión de segundos, Vanessa dio un paso atrás bruscamente. Sus piernas flaquearon y cayó, causando una ola de pánico entre los invitados. La seguridad corrió hacia ella. Algunos comenzaron a alejarse, otros se quedaron paralizados, mientras Andrew se arrodillaba a su lado con el rostro desencajado. Sus manos temblaban, su mirada reflejaba terror. Trató de entender qué estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Isabel levantó las manos en señal de rendición, preparándose para lo inevitable. Isabel no opuso resistencia, no intentó justificarse. Mantuvo las manos detrás de la espalda mientras la escoltaban hacia el coche de la policía. Su rostro permanecía impasible, como si ya hubiera aceptado aquel desenlace, como si hubiera vivido este momento en su mente cientos de veces y ahora solo estuviera presenciando la ejecución de lo inevitable. Sus ojos permanecieron fríos incluso cuando los invitados susurraban entre ellos, cuando las primeras fotografías del incidente se difundieron en las redes sociales, y cuando los periodistas comenzaron a llegar al edificio de la comisaría, buscando ser los primeros en obtener una declaración. Glenwood estaba en estado de shock. Nadie podía creer que algo así hubiera sucedido en su tranquila ciudad, que una boda, destinada a ser el símbolo del amor y de un nuevo comienzo, se hubiera convertido en una tragedia que ahora formaría parte de su historia para siempre. Andrew estaba devastado. Se quedó de pie frente al hospital donde los médicos luchaban por la vida de Vanessa. Su mirada estaba vacía, sus manos seguían temblando. No podía comprender cómo todo había llegado tan lejos, cómo la mujer con la que había planeado su futuro ahora estaba al borde de la muerte por culpa de alguien a quien una vez amó. Intentó recordar en qué momento exacto todo se rompió, en qué punto tomó la decisión equivocada que los llevó hasta ese día, pero no encontró respuestas. Solo tenía la sensación de haber perdido el control de su propia vida, de que todas sus elecciones habían sido una ilusión, de que la verdadera partida se jugó siempre a sus espaldas. Glenwood se dividió en dos bandos. Algunos creían que Isabel era un monstruo, una criminal, una mujer que dejó que la envidia y el rencor destruyeran todo a su paso. Otros la veían como una víctima, alguien a quien empujaron hasta el límite, obligándola a cruzar una línea de la que ya no había retorno. La gente debatía, construía teorías, intentaba comprender sus motivos, pero nadie conocía la verdad como ella. En la celda hacía frío. La luz de la lámpara era demasiado intensa y le lastimaba los ojos. Se sentó con la vista fija en la pared, las manos apoyadas sobre sus rodillas, sus pensamientos en completo silencio. Ya no tenía sentido analizar el pasado. No tenía sentido buscar excusas. Todo había ocurrido tal y como debía ocurrir. Ahora solo quedaba aceptar las consecuencias. A la mañana siguiente, las noticias sobre la tragedia en la boda se habían extendido por todo el país. Los periodistas escarbaban más hondo, sacaban a la luz detalles sobre el pasado de Isabel, sobre su relación con Vanessa, sobre la carta que había sido el inicio del fin. Mientras el mundo exterior ardía en busca de una historia sensacionalista, ella permanecía inmóvil, porque ya no tenía nada que perder. El juicio no duró mucho. El caso era demasiado mediático, demasiado evidente. Las pruebas eran irrefutables, los testigos numerosos. El abogado de Isabel intentó mitigar la sentencia, argumentando que había estado sometida a una fuerte presión psicológica, que los años de amistad convertidos en traición podían quebrar a cualquiera. Pero el juez no mostró compasión. El veredicto fue claro: 25 años de prisión. Cuando se pronunció la sentencia, la sala se llenó de murmullos. Los periodistas intentaron captar alguna emoción en su rostro, pero no encontraron nada. No lloró, no suplicó, no reaccionó ante el murmullo de la multitud. Simplemente escuchó cómo decidían su destino con unas pocas frases. Andrew no asistió al juicio.
No pudo obligarse a estar allí. Ya había dejado Glenwood, vendió su negocio, abandonó la arquitectura, desapareció y nadie sabía a dónde había ido. No quería regresar a la ciudad que convirtió su vida en una pesadilla. No podía borrar los recuerdos. No podía vivir con la idea de que su elección entre dos mujeres llevó a un desenlace que nunca pudo prever. Glenwood cambió. La gente ya no confiaba como antes, ya no veía la amistad como algo inquebrantable. La envidia y la ambición se convirtieron en temas de los que se hablaba en voz baja, porque todos comprendieron que nadie estaba a salvo de terminar en el lugar de Isabel o en el de Vanessa. La ciudad vivía con la sombra de su pasado, un pasado que no desaparecería sin importar cuántos años pasaran. En prisión, Isabel comenzó a escribir, no porque quisiera justificarse, ni porque buscara atención, sino porque ya no le quedaba nada más. Escribía sobre su vida, sobre cada decisión que la llevó hasta allí, sobre cómo la envidia podía enraizarse incluso en la amistad más fuerte, sobre cómo el amor podía convertirse en un arma, sobre cómo el pasado nunca desaparece. Su libro se convirtió en un fenómeno. La ironía era que, al final, logró el éxito, pero al precio de todo lo que había tenido. Vanessa sobrevivió, pero su vida nunca volvió a ser la que había imaginado. Obtuvo lo que deseaba, pero a un costo demasiado alto. Miraba su reflejo en el espejo y no veía a una vencedora, sino a alguien que había pagado un precio demasiado alto por su ambición. Porque incluso después de todo lo ocurrido, incluso después de haber estado al borde de la muerte, no podía deshacerse de la sensación de que aquello no era el final de su castigo, sino solo el principio.